antes voy a hacer una breve introducción a nuestro ponente el día de hoy. Pues Verónica es física de la Universidad Nacional de Colombia y doctora Rer Nat de la Universidad de Hamburgo. Ha trabajado con simulaciones para estudiar las galaxias enanas del grupo local y ha trabajado como científica de datos en la startup Weda Jaguar. Y actualmente es profesora de la Universidad Nacional de Colombia. También, pues como este es un taller, claramente pues ahí vamos a grabar cualquier cosa. Y también les voy a compartir un enlace para que puedan descargar el notebook y digamos lo puedan abrir, por ejemplo, en Google Colab o si tienen pues Jupyter Notebook en sus computadores y demás, para que puedan abrir este documento. Ok. Y listo, sería eso todo. De ahí podemos dar inicio al taller. Bueno, muchas gracias por la introducción. También hay unos datos que sería bueno que tuvieran, que es los de los pozos. ¿Tú se los puedes compartir? Sí, yo se los comparto. Perfecto, listo. Bueno, entonces, buenos días a todos. Pues nada, gracias por invitarme, gracias por la introducción. Yo soy Verónica Arias, yo estoy dando ahorita clases en el Departamento de Física de la Universidad Nacional. Y la idea pues la idea de hoy es hacer un pequeño taller básico de Pandas, que es pues una herramienta muy útil para manejar bases de datos y limpiar bases de datos. Entonces pues primero les voy a dar unos, no sé, 10 minutos, no, 10 minutos es mucho, unos 5 minutos para que descarguen el cuaderno de Jupyter que les preparé y descarguen los datos o digamos, los suban a Colab o a lo que usen para usarlo. Y cuando vayan ya estando listos, porfa me escriben por el chat como listo, 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 y ahí me voy dando una idea de en qué van. ¿Perfecto? Y mientras tanto yo voy a ir compartiendo pantalla con el cuaderno de Jupyter. A las personas que están en el taller, aquí en el chat les envié los enlaces para que puedan acceder a la base de datos y al notebook. Listo. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí. Listo. ¿Y se está viendo completa o no? Sí. Porque Sí, la tengo un yo la poco veo completa. chiquita. Sí, se ve completa. Perfecto. Listo. ¿Y cómo van ustedes descargando las cosas? Bueno, entonces para los que se acaban de unir, entonces la idea de hoy es hacer un taller básico de Pandas y para eso pues me gustaría que ustedes fueran como jugando con un cuaderno de Jupyter que yo les preparé de manera simultánea. O sea, mientras yo les voy mostrando, pues ustedes igual tienen el cuaderno ahí enfrente y pueden ir cambiando cosas y etcétera. Entonces, por favor, descarguen el cuaderno y descarguen los datos para que puedan pues ir probando lo que vamos a ir mirando. Bueno, ya están todos listos pues con las cosas descargadas y abiertas, o hay alguien que todavía necesite un tiempito. Que me avise, porfa, por el chat. O pues abre el micrófono también. Bueno, entonces voy a asumir que ya todos tienen
abierto el cuaderno. Espera un momentico, profe. Bueno, entonces... En el ¿sí? chat escriben que si Bueno. podemos dar 2 minutos más. Bueno. Sí, qué pena. Porque no me están llegando lo del chat. Ya, listo, perfecta. Ya. Ahora sí ya veo el chat bien. Listo, 2 minutos más, no hay problema. Michael está pidiendo que si les mandamos de nuevo el link, ya se los mando. ¿Listos? Bueno, ahora la primera pregunta es ¿quiénes ya han usado Pandas? Entonces escriban en el chat, porfa, si ya han usado Pandas, escriban sí, y si no han usado Pandas, escriban no, como para darme una idea de... Otro, 5, 6, 7. ¿Y los otros no han contestado o somos ya nosotros? Bueno, digamos que la mayoría ya han usado Pandas, pero hay una persona que no, entonces igual pues vamos a ir por pasos desde el principio. Espero que los que ya han usado Pandas pues les sirva como una especie de resumen. Listo, Cristian también ha usado Pandas, perfecto. Entonces, y además de eso, todos me imagino programan en Python normalmente. ¿Alguno de ustedes nunca ha programado en Python? Bueno, asumo que todos ya programaron en Python. Listo. Bueno, entonces, Pandas es una librería que les permite manejar, digamos, bases de datos de una manera pues bastante intuitiva, flexible y rápida. Y por eso pues es, digamos, una herramienta que vale la pena aprender a usar para las personas que pues que no han usado nunca Pandas y para los que la están usando pues de pronto perfeccionar, digamos, algunas de las cosas que ya saben. Bueno, entonces cuando uno va a usar una librería en Python, pues uno necesita, lo primero que tiene que hacer es importar la librería. Entonces, pues esta primera, digamos, línea de las dos primeras líneas, digamos, de este código que les compartí es importar las librerías. Entonces acá yo estoy diciendo importe pandas, importe la librería de pandas, haz pd, entonces es guárdala como pd. Entonces cada vez que yo escriba pd.algo voy a estar accediendo a las funciones de la librería de pandas. Y aquí pues también importé NumPy, que es una librería, es también un paquete de Python que les permite hacer como cálculos numéricos y manejo de arreglos y demás. ¿Listo? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es importar las librerías y cuando uno está pues en un notebook, uno pues simplemente corre la celda del notebook y si uno está pues escribiendo código en un archivo de texto normal, pues simplemente escribe estas dos líneas y continúa.
Listo. La segunda cosa que hay que hacer es, pues una vez ya tiene uno instalada la librería y la quiere usar para analizar una base de datos, pues uno simplemente tiene que leer el archivo de los datos, ¿listo? Entonces, en este caso, pues es solamente esta línea. Entonces, estoy diciéndole PD, entonces estoy llamando a mi librería de pandas y le estoy diciendo, use la función read CSV, que es esta, entonces pues voy a leer los datos. Read CSV, ¿por qué? Porque tengo un archivo de datos que es .csv, pero si uno tiene un archivo de datos, en otro formato, digamos, entonces pues uno puede mirar, digamos, cuál es el comando para, pues cuál es, perdón, la función para leer esos distintos formatos de archivo. Entonces aquí pues simplemente me metí a la página. ¿Ustedes ahí ven si yo cambio de pestaña o no? Sí. Listo, perfecto. Entonces ahí pues lo único que hice, yo acá les puse el enlace de dónde encontrar esto. Entonces simplemente pues me metí a mirar como cuáles son las funciones. Entonces aquí está, pues si yo tengo un archivo en CSV, entonces uso read CSV, pero pues hay un montón, puedo leer archivos de JSON, HTML, Excel, etcétera. Entonces ustedes acá simplemente pues cuando uno está escribiendo código y no se acuerda de algo o no sabe exactamente cuál es la librería, pues uno simplemente pues busca. Entonces acá, por ejemplo, puedo escribir como pandas, read file, y aquí aparece pandas, how to read and write files, real Python, y entonces aquí está seguramente todo lo que uno necesita. Y bueno, los otros es que ya los busqué, entonces aparecen ahí. Pero acá les aparece el tutorial y seguro hay 1000 ejemplos y etcétera. ¿Listo? Entonces, cuando uno pues está programando también es importante como aprenderse a mover tranquilamente por los tutoriales, por las librerías, por la documentación y no asustarse pues cuando uno se vara y no sabe cómo hacer algo. Entonces, casi que todo lo que uno necesita hacer ya se puede hacer de alguna manera. Entonces, es cuestión también de aprender a buscar cómo hacer las cosas. ¿Listo? Bueno, entonces en este caso yo simplemente le digo como, bueno, léame los datos. Entonces, una vez hago esto, los datos quedan almacenados en DF. Este DF yo le habría podido poner el nombre que ustedes quieran, porque a veces uno también, cuando está mirando documentación o códigos de otras personas, determinar como que es un nombre que la persona escogió y que es una función no es tan obvio. En este caso, DF, pues se usa mucho cuando uno está descargando data frames, que es como el nombre de cómo quedan guardadas las estructuras en pandas, pero pues yo habría podido ponerle a eso datos, mis datos, datos de pozos, lo que sea. Esto es simplemente el nombre de la variable donde yo voy a almacenar los datos. Y acá pues simplemente es la instrucción de almacenar los datos. Entonces, una vez hago esto, DF es un data frame de pandas, ¿listo? Y contiene los datos del archivo pozos CSV. Si estoy yendo muy lento o muy rápido, me dicen, ¿listo? Sobre todo si es muy rápido, porque la idea es que nadie se quede atrás. No les dé pena como pedir más tiempo o decir que pare la cosa. Entonces, la idea es que ustedes vayan, mientras tanto, también pues corriendo las celdas correspondientes del notebook en sus computadores y que si tienen alguna idea o alguna cosa que quieren cambiar o alguna pregunta, pues también me la pueden ir haciendo, ¿listo? Y yo pues espero poderla contestar y si no les muestro cómo puede uno buscar la forma de contestarse esas preguntas, porque pues uno no necesariamente se sabe todas las funciones y todos los comandos y etcétera. También es lo que les decía ahorita, es una cuestión también de saber buscar y desbararse. Listo. Entonces, una vez yo tengo el data frame, entonces pues hay una pequeña función que me permite como hacer una exploración general del data frame, que es df.info. Entonces acá me dice como el nombre de las columnas, cuántos datos hay no nulos en esas columnas y también me dice el tipo de datos, el tipo de variables que están almacenadas, digamos, en esas columnas. ¿Listo? Entonces, esto es como una función que les permite rápidamente tener una idea general del data frame. Porque, claro, normalmente cuando uno está trabajando normalmente sí, cuando uno quiere y necesita usar pandas en general es porque uno está enfrentado a bases de datos que son o pues muy grandes o que tienen datos no estructurados o que tienen variables, pues como una mezcla de tipos de variables, etcétera. Si uno solamente tiene, pues no sé, por ejemplo, variables flotantes, o sea, tiene un arreglo numérico y las columnas son simplemente datos numéricos, pues uno puede usar también otras herramientas
como pues arreglos de NumPy y de una vez trabajar con esos arreglos. Pero Pandas tiene como la gran ventaja de que les permite acceder, manejar, manipular y tratar y limpiar bases de datos que tienen un poco de todo y que pueden tener como problemas y cosas no, pues no tan, o sea, sí, datos que pueden estar pues sucios y que uno tiene que limpiar y que uno tiene que arreglar y encontrar como las distintas cosas que necesita ahí. ¿Listo? Entonces, normalmente, entonces, pues uno tiene esta base de datos, por ejemplo, tiene 25,000 filas, o sea, tiene 25,000 entradas de datos, 25,000, sí, filas, 25,000 entradas de datos. Entonces, pues esto es como un buen resumen de qué hay en cada columna. Y una cosa chévere de Pandas también es que con Pandas ustedes van a tener que o sea, ustedes van a poder acceder a las distintas columnas con el nombre de la columna, que eso lo hace también muy intuitivo, porque si uno lo pasara, digamos, o sea, si uno estuviera manejando, no sé, arreglos en NumPy o lo que sea, uno tendría que uno accedería a los datos solamente con la localización, número de columna, número de fila. En cambio, en Pandas ustedes tienen acceso, o sea, pueden usar el número de la columna para acceder a las distintas columnas de datos, a las distintas variables. Entonces, eso también lo hace intuitivo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Todos ya les funcionó este pedacito chiquito? Bueno, ¿y todos ya conocían, por ejemplo, este comando de finfo? Sí. Listo, entonces voy a ir un tris más rápido en esta parte. Listo. Bueno, entonces, otra cosa que uno necesita saber a veces no, es cuántos valores únicos o diferentes hay para una columna. Entonces, ustedes pueden de pronto decir, no, yo quiero saber, no sé, cuántas veces aparece, sí, cuántos valores diferentes hay para una variable específica. Entonces, para eso pueden usar df-n-unique. Entonces, aquí si ustedes usan df, pues bueno, df es el nombre del data frame, la función es n-unique, y ustedes aquí, entonces, una vez hacen esto, les da como, listo, para la columna, pongamos, no sé, una que sea fácil, que tenga sentido para nosotros, entonces departamento, creo que estaba por aquí, department, acá está. Entonces, departamento, entonces hay 38 valores únicos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 38 departamentos que tienen pozos petroleros en esta base de datos. ¿Listo? Entonces ustedes pueden saber cómo, listo, a pesar de que hay 25,000 y pico de variables, y pues en este caso serían pozos, 25,000 pozos, yo sé que están ubicados solamente en 30, o sea, solo hay 38 valores diferentes para el departamento. Este well count es el país donde está el pozo, entonces hay 3 países donde hay pozos, o sea, esta base de datos tiene pozos en 3 países diferentes. ¿Listo? Entonces, la función n-unique les permite, pues, como también, sí, darse una idea como de cuántas variables diferentes hay en cada una de sus columnas. ¿Listo? Y eso, pues, sirve para cuando ustedes tienen, por ejemplo, variables categóricas. La otra cosa que es importantísima y que seguramente, pues si ustedes han usado Pandas, ya la han usado varias veces, es la función keys, que les dice cuáles son las llaves o los nombres de las columnas que ustedes tienen en el data frame. ¿Listo? Entonces, df keys les dice, bueno, listo, ustedes tienen estas columnas en su data frame. ¿Listo? Bueno, una vez ustedes tienen las llaves de las columnas, pues ustedes pueden seleccionar las columnas y decir como, yo solamente quiero, por ejemplo, en este caso, la columna departamento. Y puedo entonces imprimir, esto es como es un cuaderno de Jupyter, pues lo imprime directamente. Puedo imprimir solamente la columna departamento del data frame. ¿Listo? Entonces aquí ustedes ven que está solamente la columna departamento. ¿Listo? Y pueden seleccionar una o varias columnas. Entonces, para seleccionar varias columnas, pues hay una pequeña diferencia. O sea, ustedes acá tienen que poner como estos 2 corchetes extras para decir, bueno, quiero dos columnas o 3 columnas o las que ustedes quieran. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden como fácilmente, de una manera pues muy intuitiva y muy rápida, coger como subsecciones y subpedazos del data frame. ¿Listo? Y si ustedes quieren excluir una columna del data frame, entonces pueden usar un comandito que es drop. Entonces, pues aquí les puse como las llaves de las columnas, entonces qué columnas tienen, y acá le digo df drop, entonces no me interesa
la columna Well Alias y entonces pues simplemente cuando vuelvo a mirar, después de hacer el drop, ya no aparece Web Alias, que aquí estaba y aquí ya no está. ¿Listo? Está. Ah, bueno, qué pena. Aquí esto es porque ya corrí el data frame y le puse otras columnas extras, pero ya no está Well Alias, que estaba entre estructura y visible. Ya no está. ¿Listo? Entonces, si ustedes tienen un data frame en el que solamente necesitan ciertas variables, no sé, ustedes saben cuáles necesitan, pues uno selecciona el data frame de esta manera, o sea, uno dice, bueno, listo, solo me interesan estas columnas, pero ustedes pueden tener un data frame donde les interesa casi todo menos un par de columnas, entonces usen el DF drop, que es como más fácil que ponerse a seleccionar absolutamente todas las columnas, menos un par, ¿listo? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Listo, que esa es una muy buena pregunta, Alejandro. Entonces, si ustedes están haciéndolo como yo lo hice acá, que le dicen df es igual a df drop esto, pues df drop esta fila, entonces sí queda el nuevo data frame ya no va a tener esa columna, ¿listo? Ahí la pierden para siempre. Ustedes podrían, si ustedes en cambio hacen solamente, si ustedes no tuvieran el df drop igual algo, sino simplemente dicen df drop esto, solamente acá estaría pasando, pues solamente estarían teniendo el data frame acá y ya después si vuelven a llamar df, ahí lo tendrían otra vez completo. O sea, aquí lo estoy reescribiendo el data frame original con este. Hay otra forma de hacerlo, que es con un parámetro acá, pero en este momento se me olvidó. Ah, el in place, ya, acá está, perfecto. Afortunadamente lo puse porque sabía que se me iba a olvidar. Listo, entonces una forma de hacerlo es así, o la otra forma de hacerlo es poniendo este parámetro que dice in place true. Entonces, in place true quiere decir que ustedes están reescribiendo el data frame con la instrucción que le acaban de dar, ¿listo? Si ustedes no ponen el in place true o no escriben df igual lo que hicieron, entonces no es un cambio que quede permanentemente en el data frame. Y también depende de lo que ustedes necesiten. Uno a veces pues necesita un pedazo del data frame, pero no quiere borrarlo todo porque después lo va a necesitar entero. Entonces ahí ustedes pues pueden, no sé, por ejemplo, construir otro data frame diferente que se llame data frame 5 o lo que sea, o data frame 2. Y cogen esa subsección, pero no pierden el data frame original. ¿Listo? Entonces depende de lo que uno necesite hacer con los datos. Si realmente están seguros de que la columna Well Alias nunca la van a necesitar en sus análisis, pues pueden, digamos, borrarla del data frame y listo. Si es solamente temporalmente que quieren hacer algo con una subsección del data frame, pues entonces ahí no es tan buena idea pues borrarla del todo. ¿Listo? Bueno, entonces uno puede acceder a columnas de esta manera, pero uno también puede, obviamente, seleccionar solo ciertas filas. ¿Listo? Entonces, para eso tienen que usar la función iloc. ¿Listo? Entonces aquí le estoy diciendo, coja solamente las filas de las 100 a las 111 del data frame. Y aquí ustedes ven, está el índice de 100, el índice, pues bueno, no hasta la 111, hasta la 110. Esto es como en Python que la última, o sea, está incluido el primer valor del slicing que ustedes hagan, pero no está incluido el último valor. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren de la 100 a la 110, les tengo que poner hasta la 111. ¿Listo? Entonces, aquí tienen el data frame con las filas seleccionadas por ustedes. Y también uno puede, entonces, esto es accediendo si ustedes saben como qué filas quieren, pero ustedes también pueden acceder de manera condicional. Entonces, ustedes pueden decir como, yo quiero, por ejemplo, solamente las filas del data frame para las cuales el departamento, por ejemplo, es el meta. O sea, yo solamente quiero ver cuáles son los pozos petroleros que hay en el meta. ¿Listo? Entonces, si yo hago esto, pues tengo que hay, muchísimos. Escogí una de las 6.000 pozos, 6.423 pozos petroleros en el meta. Entonces, aquí hice una subselección del data frame solamente cogiendo los que tienen pues los pozos petroleros que están en el meta, ¿listo? Entonces uno puede hacer esas dos formas de subseleccionar
Y esta segunda, pues obviamente es muy útil porque ustedes están directamente en una línea de código, ya están diciendo, listo, solo quiero ver qué pasa en el meta. Bueno, y obviamente, pues todo lo anterior lo pueden combinar. Entonces aquí, por ejemplo, estoy diciendo como quiero el data frame que solamente tenga estas dos columnas, que el departamento sea solamente el meta y quiero las líneas de la 100 a la 111. Pero fíjense que aquí yo ya hice una preselección antes. Entonces mis líneas de la 100 a la 111 pues son de esta nueva selección. ¿Listo? Entonces aquí pues aparecen números que no son necesariamente 100 a 111. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Bueno, listo. Entonces uno puede, pues, uniendo como todo en una sola línea, pues tener acá un montón de selecciones, o sea, como una selección, digamos, de las columnas, una selección condicional del contenido de las columnas y además de eso una selección de las filas como, digamos, a mano de localización. ¿Listo? Bueno, y uno también puede usar funciones que sean funciones como más como descriptivas donde ustedes ya hacen análisis estadísticos de los datos. Entonces, digamos que hasta ahora solo hemos mirado como selecciones, como quiero este pedacito del data frame, pero pues ustedes también pueden usar esta función, por ejemplo, que se llama df.describe y esta función les da como cuántas, les da pues por ejemplo el promedio, la desviación estándar, el mínimo, el máximo de su distribución y los percentiles. Obviamente, si ustedes aplican esto al data frame, pues estas operaciones solamente se van a hacer en las columnas que tengan valores numéricos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces pues fíjense que hasta ahora no hemos escrito nada terriblemente complicado y o sea, en pocas líneas de código, pues uno ya puede hacer varias cosas con los datos y darse una idea también de lo que está pasando. ¿Me pasé? No me pasé. Sí me pasé. Perdón, un segundo. Listo. Ya, bueno. Listo. Y hay pues toda una serie de funciones en Pandas que les permiten hacer este tipo de operaciones sobre las columnas. ¿Listo? Entonces, pues está, o sea, pues bueno, la del máximo, la del mínimo, la media, contadores, desviaciones estándar y muchísimas más. Entonces ahí vuelve y juega. Pues cuando uno está, digamos, haciendo análisis de datos, pues uno escribe como en un explorador como pandas y la función que uno está buscando y seguramente les va a aparecer lo que necesitan. Entonces, por ejemplo, no sé, ustedes necesitan, por ejemplo, la del promedio. Entonces escriben en el explorador pandas min. Bueno, esto puede salir pandas bravos. Python, como de antes. Y entonces aquí, pues fíjense que les aparece de una la documentación. ¿Quiénes de ustedes sienten que vale la pena que echemos una mirada rápida de cómo funciona la documentación? Cómo aprender a leer estas páginas de documentación. ¿Alguien quiere que nos detengamos acá un segundo o seguimos? Digan sí si nos detenemos y no si seguimos. ¿Sí? ¿Sí? Sí, perfecto. Listo. Creo que ya hay unos cuantos sí, entonces vale la pena. Listo. Entonces, cuando uno está empezando a programar, pues uno normalmente cuando llega a estas páginas de documentación, pues son a veces un poco abrumadoras o también aburridas incluso. Puede ser como, uy, no, pero no entiendo nada de lo que está pasando. Pero es súper importante aprender pues a moverse tranquilamente por estas páginas de documentación. Y de hecho, cada vez que usen una función que no han usado nunca o incluso las que llevan usando mucho tiempo, vale la pena que le echen una mirada a exactamente qué hacen las funciones. Entonces, las páginas de documentación normalmente tienen, pues, arriba el nombre de la función que ustedes van a usar. Entonces, bueno, aquí está pandas data frame min, entonces es como, ¿cómo funciona? Entonces es como, ustedes, pues, es una librería de pandas, opera sobre el data frame y la función se llama min. Listo. Entonces,
lo primero que les aparece acá es como una, pues como, cómo llama uno a la función, ¿listo? Entonces, data frame es en nuestro caso es df, que es donde es nuestro data frame. ¿Listo? Entonces acá, si uno quisiera usar la función, pues uno tendría que poner acá df.min. Listo. Y luego les dice, entre paréntesis, qué argumentos recibe. Entonces, dice axis igual no default, skipna true, level none, numeric only none y bueno, y otros argumentos que ustedes pueden entrar después. Y luego viene una descripción de lo que hace la función. Entonces dice, entonces esto les dice, la función retorna el min de, o sea, el promedio de los valores, bueno, no, min es la media de los valores over the requested axis. Entonces les dice, les retorna la media de los valores en el eje que ustedes pues le requieren. ¿Listo? Entonces, entonces, esta es la descripción, digamos, de la función. Luego viene una lista de los parámetros. Entonces, acá les dicen parámetros, 2 puntos. ¿Cuáles son los parámetros que tiene esta función? Y luego les dice qué retorna esta función. Y normalmente, pues al menos en Python, todas las páginas de documentación son de este estilo. Entonces, es como, ¿cómo llamo la función? Una descripción rápida de la función, qué parámetros recibe y qué retorna. ¿Listo? Entonces, axis, fíjense que acá les dice que no hay default, o sea, bueno, defaults to 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si ustedes acá no ponen nada, él va a mirar el índice 0 y eso sería las filas. Y si no, el índice 1 es las columnas. Entonces, si ustedes quieren hacer un promedio sobre las columnas, se tienen que decir axis igual 1. ¿Listo? Si ustedes quieren un promedio sobre las columnas. Listo. Skipna es si se salta cosas. Entonces es como si se salta los valores que sean none o nulls en el cálculo. ¿Listo? Entonces si ustedes le ponen skipna, entonces true, que es como está el default, se va a saltar esos valores como que no existen o que son infinitos. Si ustedes le ponen skipna false, va a tener en cuenta todos los valores que estén ahí. ¿Listo? Y level, entonces, bueno, el level lo que hace es que ustedes pueden en pandas decirle como o sea, en pandas ustedes pueden tener niveles, entonces pueden tener como una variable que se divide en 3 otros subgrupos y entonces ustedes ahí con los levels pues manejan como si quieren el promedio por nivel o de todos los niveles, etc. Pero hay una cosa que es muy importante cuando ustedes están usando, digamos, estas funciones, y es que fíjense que hay unos valores que están ahí por defecto, por default, o sea, que están siempre ahí. Entonces, por ejemplo, no sé, cuando ustedes, por ejemplo, sacan distribuciones de números aleatorios en Python usando una distribución normal, el ancho de esa distribución, el sigma de esa distribución siempre tiene un valor por defecto. Si uno no es consciente de esos parámetros que están ahí, que tienen valores por defecto, pues uno puede estar introduciendo cosas en su código que no necesariamente quiere. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes sepan, digamos, mirar estas páginas de documentación y decir como, uy, aquí hay un parámetro que está por defecto en un valor, pero de pronto para mi problema, ese no es una buena idea mantener ese valor. ¿Listo? Entonces tengan siempre que usen una función, échenle una mirada a la documentación para mirar qué parámetros tiene y qué valores están ahí por default que de pronto ustedes no son conscientes de que están ahí. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta de esto hasta ahora? Pues como de estas páginas de documentación, ¿alguna cosa que quieran saber? Una pregunta, entonces los Sí, valores claro. infinitos son valores nulos. No necesariamente, pues, o sea, sí, son valores, o sea, cuando tú le dices drop now, o cuando buscas los valores nulos, los que tengan valores infinitos van a caer ahí en pandas. Pues es que no sé, me pregunta entonces si uno va a hacer un promedio y no tiene un infinito, entonces ese infinito ya se le dañó todos los otros datos. Sí, para eso precisamente es este skip now. Este Okay. NA normalmente está relacionado con los nans y los valores nulos. Drop na, skip na, fill na.
Entonces, cuando ustedes tienen el skip not true, entonces cualquier valor o faltante o valor que se esté yendo a infinito, pues no lo va a incluir en el cálculo. Pero ustedes de pronto pueden querer poner esto en falso para saber si de pronto hay algún valor raro en su distribución. O sea, si ustedes, o de pronto tiene sentido para ustedes en algún caso que esto no sea, o sea, que no se salte estos valores. ¿Listo? Entonces, depende de lo que uno necesite. Normalmente los valores que están por defecto en las funciones es pues porque es como lo más lógico y lo más usado y lo más normal. Pero eso no necesariamente quiere decir que sea lo que uno necesita. Entonces, es importante como ser consciente de que las funciones tienen a veces parámetros que están con unos valores por defecto. Entonces, que uno de pronto, para los casos que uno está usando, puede que necesite otros valores. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Y ven una pregunta. ¿Sí? En ese que dice numeric only, se supone que solamente se harían pues promedios sobre valores numéricos, ¿no? Sí, default, pero default numeric only es bueno, este bol es que es un booleano, entonces ustedes le tienen que poner true, false y default none. Entonces está numeric only none. Entonces Es está como si como, se pudiera entonces hacer promedios de, no sé, de strings. no, pues promedios de strings uno nunca puede hacer. Pueden hacer Ujú. promedios de flotantes, o sea, ustedes pueden poner flotantes, enteros o booleanos. Y acá lo que les dice es, si está non, o sea, si ustedes no están especificando acá qué quieren, entonces va a tratar de usar todo, ¿listo? Y luego hace pues solo un uso de la data numérica, ¿listo? Entonces es como que trata de hacer todo, pero pues al final solamente va a poder hacer promedios sobre flotantes y enteros, pues, o sea, sobre valores numéricos. No va a poder hacer pues un promedio sobre todos los departamentos, pues no tiene ningún sentido. Si ustedes tuvieran los departamentos, por ejemplo, en código y fuera como le tuvieran un número a cada departamento, pues ahí haría promedios, pero igual tampoco tendría ningún sentido. ¿Listo? Vale, muchas gracias. De nada. Listo. Y entonces, y bueno, y al final de todo esto, pues pues acá le dicen a uno que te retorna. Entonces retorna una serie de promedios o un data frame, o sea, si hay como especificación de los niveles. Entonces, dependiendo de ustedes a qué le pidan hacer el promedio. Entonces, si ustedes quieren un promedio de todas las columnas, pues entonces al final va a retornar solamente una series, que es como el equivalente de una dimensión de los data frames. Y si en cambio ustedes quieren hacer pues como promedios con los niveles incluidos, pues entonces van a tener al final un data frame. ¿Listo? Pero bueno, esto es solamente un ejemplo, pero es como para que ustedes vean como un poco la estructura y cuando abran una documentación de estas, pues digan, no, pues no pasa nada, yo ya sé qué está pasando aquí. Aquí también hay como otras notas que son importantes y es como si alguna función dejó de usarse desde alguna versión anterior de Pandas o de lo que sea, pues acá les anuncian, les dicen, vean, este parámetro en realidad ahora se llama ta. Entonces, por ejemplo, acá les dicen que level ya no es una buena idea y que más bien usen group by. Y group by ahorita vamos a ver cómo funciona. ¿Listo? Numeric only non-deprecated. Listo. Entonces ahora va a ser false el default del numeric only. Bueno. Entonces, listo, esto es como lo de la documentación. Entonces, sí, cuando vayan a usar una función o cuando no sepan cómo funciona algo, no les dé miedo entrar a las documentaciones, porque uno a veces cuando está programando, sobre todo al principio, pues es como que uno está muy tentado, es como a ver ejemplos del código escritos por alguien más o en algún ejemplo de un tutorial o lo que sea, y tratar de adaptarlo al de uno, como diciendo, seguro si aquí dice 17 y veo que hay 17 filas, yo le tengo que poner entonces 10 al mío porque en mi data frame hay 10 filas y uno empieza como ahí a tratar de construir la cosa y funciona, pero ese funciona, pues a veces tiene cositas escondidas que uno de pronto no necesariamente es lo ideal para lo que uno necesita, ¿listo? Entonces, no les dé miedo entrar a las documentaciones, ¿listo? Y mirar.
exactamente qué hace la función. ¿Listo? Y después se van a mirar los ejemplos, pero ya saben, ah, sí, este parámetro quiere decir esta cosa, este parámetro quiere decir esta cosa, entonces tiene sentido que yo lo deje así o no lo deje así o lo que sea. Pero no le tengan miedo como a mirar la documentación directamente. Listo. Entonces ahora volvamos a esta parte. Listo. Entonces, bueno, hay como, ustedes tienen el data frame y pueden hacer como operaciones, hay un montón de funciones para hacer operaciones sobre columnas, sobre filas, y poder, digamos, hacer análisis de datos directamente desde el data frame con funciones de pandas. ¿Listo? Y hay otra funcioncita que es supremamente útil, que es esta, que es value counts. Entonces, ustedes le pueden pedir a pandas como, dígame cuántos datos hay bueno, aquí está cuántos datos hay en cada una de mis columnas. Entonces, ustedes aquí, por ejemplo, le digo como, perdón, no en cada una de mis columnas, en cada uno de los valores diferentes de esa columna. O sea, ¿cuántas veces aparece? Voy a ponerlo en una frase mejor construida. Ustedes con value counts se están preguntando cuántas veces aparece un valor dado en mi columna. ¿Listo? Entonces acá yo le estoy diciendo departamento, cuántas veces aparece meta, por ejemplo. Entonces meta aparece 6.423. Santander aparece 5.014 veces, etcétera. ¿Listo? Entonces ustedes, como saben que es una base de datos de pozos petroleros, ustedes pueden decir, listo, hay 6.423 pozos petroleros en meta, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí, cuando hacemos esto, ya nos damos cuenta de una primera cosa interesante, y es que los datos tienen errores y que a uno le toca ver cómo corrige y cómo limpia los datos. Entonces, por ejemplo, fíjense que acá aparece Boyacá con un sombrerito, alguien que trató de poner la tilde la puso mal, aparece Boyacá con tilde, aparece Boyacá sin tilde, en algún lado, ya no me acuerdo dónde, acá, Boyacá sin tilde. Entonces, fíjense que les aparece Boyacá sin tilde, Boyacá con tilde, Boyacá con sombrerito, Casanare, alguien se le fue un tab aquí metido que no le cogió el computador como tab, entonces quedó como una T Casanare ahí, pero Casanare aparece bien por acá. Córdoba, esta tilde no la entendió acá. Bueno, en fin, hay como, acá está Córdoba, pero también hay uno que dice Córboda en algún lado. Córboda, miren, Córboda. Entonces uno ya empieza a ver que pues hay pequeños problemas y errores con los datos, y entonces cuando uno quiere hacer el análisis, pues hay que ver cómo limpia uno esos datos y cómo arregla uno eso. Aquí es obvio, son nombres de departamentos, uno ve la tilde de manera obvia, pero pues si son códigos o si son datos numéricos, pues ya ahí uno tiene que, pues, nada, esperar que no sean muchos los errores. Si son códigos, pues de pronto uno tiene alguna forma como de darse cuenta de que están mal metidos, pero pues si no, ya empieza a volverse cada vez más complicado. Listo, entonces pues este value counts es útil porque les permite como también, sí, como contar cuántas veces aparece un valor en una columna. Pero bueno, entonces ahora sí pasemos a lo que vinimos de verdad a mirar en este taller, que es lo de la limpieza de datos. ¿Listo? Entonces, y que pues ya aquí apareció un ejemplo de algo que hay que hacer. Pero también hay otros problemas. Entonces, los problemas usuales cuando uno quiere hacer limpieza de datos es que uno tiene valores nulos o que tiene datos vacíos o que tiene datos incorrectos. Entonces, pues incorrectos como un poco lo que vimos ahorita, o sea, como que hay algún error o alguna cosa o están mal escritos o uno les quiere cambiar el nombre a algunos y a otros no, bueno, etcétera. ¿Listo? Entonces, uno puede usar, pues para lo de valores nulos, uno puede usar esta función que se llama isNull. Entonces, si ustedes le dan al data frame isNull, entonces isNull les retorna falso si ese valor específico no es nulo, y les retorna true, verdadero, si ese valor específico es nulo. Entonces, bueno, el isNull así como sin nada más, pues no sirve de nada, pues porque equivale casi que a que se vaya uno a mirar la base de datos y mirar dónde hay valores nulos o no. Pero si ustedes combinan, por ejemplo, isNull con suma, entonces ustedes ya pueden mirar cuántas veces en una columna dada les aparecen valores nulos.
Entonces yo aquí lo que estoy haciendo es sumando todas las veces que en una columna me aparece un true en isNull. O sea, cuántas veces me aparece cuántas veces me aparece un true en isNull. Listo. Entonces, aquí que veo que hay unas columnas que tienen 0, o sea, que tienen todos los datos completos. Hay unas columnas que les faltan un dato, 4 datos, 100 datos, un dato, 60, lo que sea. Y hay otras columnas que les faltan 22.210 datos, 22.630 datos. Entonces, ustedes tienen un data frame que tiene 25.000 datos. Entonces, esta columna, por ejemplo, de formación, es una columna que está casi siempre vacía. Esta columna de estructura también. Esta columna de formación 1 y formación están casi vacías. Clasificación final, casi vacías. Pues no casi, pero digamos que están, pues faltan muchísimos datos. ¿Listo? Y hay otras que sí, en cambio, pues están perfectas, o sea, tienen todos los datos adentro. Listo. Entonces, pues acá les voy a como repetir el ejercicio solamente para un pedacito del data frame, para que vieran pues cómo funcionaba la cosa. Entonces, aquí es lo de isNull, pero cogí solamente el pedazo que habíamos seleccionado la vez pasada. Entonces, quería las columnas departamento, well drill y formación 1, y miro para los que el departamento es el meta y quiero solamente 10 datos de esos, ¿listo? Del 100 al 111. Y aquí veo que departamento siempre está llena, o el drill siempre estaba llena también, pero formación era la que casi siempre estaba vacía. Entonces aquí pues, se ve, digamos, en este pedacito se ve muy claramente. Si yo le hago el isNull a esto, entonces me va a aparecer que es verdadero, o sea, que solamente es falso el isNull en estos dos que tienen datos y en los otros es verdadero. ¿Listo? Y aquí como todos tienen datos, el isNull es falso. Y pues luego si hago el count, pues si cuento, digamos, si hago la suma de cuántos valores nulos hay, entonces en formación hay 9 valores nulos y bueno, si lo hago a mano y cuento, pues me doy cuenta que sí, que efectivamente funciona. Entonces, una vez uno es capaz de detectar dónde están los valores que faltan o dónde están los valores que están, digamos, en infinito, pues a uno le toca hacerse una pregunta que es como, pues, ¿qué hacer cuando faltan esos datos? Y esa es como la pregunta, esa es la gran pregunta. ¿Cómo manejo esos datos faltantes? ¿Listo? Entonces, pues la opción 1 que ustedes pueden como tener es como, bueno, voy a quitar las filas a las que les faltan datos. Entonces voy a quitar todos los pozos para los cuales los datos no están completos. ¿Listo? Entonces, para hacer eso, usan, usan dropna, que es esta función, que lo que hace es quitar las filas que tengan al menos un valor nulo. ¿Listo? Entonces, fíjense que si ustedes partían de esta mini data frame, ustedes, si hacen el dropna, quitando las filas que tengan al menos un valor nulo, pues van a perder todas las filas que tengan acá, que no tengan información para formación. Y entonces solamente quedarían con dos líneas de datos, que es lo que pasó acá. ¿Listo? Entonces aquí ustedes tienen que ahora solamente tienen un data frame que tiene estas dos. Entonces, si nos devolvemos al gigantesco, pues ustedes aquí quedarían con un data frame que empezábamos con 24.000 y aquí faltan todas estas variables y la otra cosa es que pues si faltan cruzadas, o sea, no sabemos si estas 22.600 son las mismas que estas 26.000. O sea, si ustedes hacen el dropna, se pueden estar quedando con un data frame absolutamente vacío. ¿Listo? Entonces, la otra cosa que uno puede hacer cuando tiene una situación de este estilo, es decir, bueno, pues no voy a saber, o sea, la formación está incompleta, entonces pues voy a hacer mi análisis sin la información de formación. Entonces uno puede quitar las columnas que tengan datos faltantes. ¿Listo? Entonces, para eso usan la función dropna también, pero ahora con axis igual a 1. Entonces, acuérdense, entonces vamos a hacer el ejercicio de irnos a mirar la documentación. Y vamos a mirar la función dropna. Entonces, fíjense que la función dropna, ustedes tienen que acá el axis, que es el que les dice si es a lo largo de las filas o de las columnas, axis aquí por defecto es igual a 0. Entonces, cuando ustedes usan la función dropna y no le dan los argumentos, no le dicen nada, pues va a usar estos argumentos que tiene
por defecto, ¿listo? Entonces va a hacerlo quitando a lo largo o sea, mirando a lo largo de las filas cuando hay un valor que no tiene nada y quitando esa fila correspondiente. ¿Listo? Entonces aquí, pues vuelve y juega, como es importante mirar como qué valores, qué argumentos, digamos, tiene la función por defecto y que uno está usando sin saberlo, ¿listo? Bueno, entonces acá también estamos usando el dropna, pero con axis 1, entonces acá uno va a quitar las columnas que tengan al menos un dato faltante. Entonces ahí, pues bueno, también vuelve y juega. ¿Será que queremos quitar todas las columnas que tengan al menos un dato faltante? Pues porque si nos vamos para acá, pues aquí, por ejemplo, estaríamos perdiendo la del departamento solo porque hay un dato faltante. ¿Listo? Entonces uno le toca mirar dependiendo de los datos y para esto pues puede ser útil este tipo de funciones. O sea, tú miras con esta función y tú dices, o sea, uno acá puede escoger rápidamente, decir, no, pues estas columnas definitivamente no van, pero esta columna, por ejemplo, sí no tiene sentido quitarla, esta tampoco tiene sentido quitarla de pronto. Aquí tendría sentido de pronto quitar primero estas columnas y luego quitar estas filas, si uno realmente necesita incluir al departamento en el análisis. Bueno, ahí uno ya tiene que depender, dependiendo de los datos y de lo que uno necesita para el análisis, pues uno tiene que decir cómo quita columnas que no tengan los datos que uno necesita. ¿Listo? Entonces sí, eso ya depende del análisis que ustedes quieran hacer. O sea, si ustedes quieren hacer un análisis que necesita la formación, pues entonces no van a quitar toda la columna de formación, sino van a quitar las filas que no tengan formación. Esa es la otra. Ustedes acá le pueden decir que quieren quitar, o sea, pueden hacer el dropna para una subselección o sea, pueden hacer el dropna solo para la columna que ustedes necesitan como quitarle esa información. Listo. Entonces, esas son como las dos opciones más drásticas, como de quitar filas o quitar columnas, pero hay otra opción que uno a veces usa, que es la de reemplazar los datos faltantes. Entonces uno puede decir como, bueno, me faltan estos datos, pero pues no quiero perder toda la información o sea, todo el resto de datos que sí tengo de ese pozo específico, digamos. Y también necesito de alguna manera incluir eso en el análisis, no sé, si uno está haciendo un PCA o alguna cosa de ese estilo, pues de pronto le conviene igual mantener esos datos. Entonces, ¿uno qué puede hacer? Pues una opción es llenar esos datos con algo, ¿listo? Y ahí pues vuelve y juega. ¿Cómo los lleno? ¿Cómo decido con qué los lleno? Entonces, pues aquí les hice un ejemplo en donde simplemente les estaba diciendo, coja un valor cualquiera del data frame que no sea desocupado y llene todos con esos. Entonces aquí estoy usando para llenar, entonces aquí acá simplemente le estoy diciendo fill na, entonces es como que llene cuando se encuentre un valor nulo, entonces, cuando se encuentre un valor nulo, entonces llene eso con algo. Entre paréntesis le pongo que es el algo. Entonces en este caso le dije, coja la columna formación 1 y llénelo con la línea 444 de esa columna, que es Guayabo León Cabrera. ¿Listo? Pero yo también podría decirle como lo lleno con lo que yo quiera. Entonces aquí, por ejemplo, lo llené con no me importa, y entonces formación no me importa, Guayabo León Cabrera, no me importa, no me importa, no me importa. Entonces ustedes pueden poner un valor a mano. Y también, si esto fuera un valor numérico, pues ustedes acá podrían haberle dicho, en vez de ilog 444, por ejemplo, el promedio. Póngame el promedio de esta variable. O póngame un valor, sí, el promedio, puede ser el mínimo, puede ser el máximo, puede ser también, y eso es lo que vamos a ver acá, también una función, o sea, la pueden llenar usando una función de las otras variables. O sea, si ustedes saben que hay una correlación una proporcionalidad entre la columna 7 y la columna 17, pues uno puede de pronto llenar la 17 con esa relación de proporcionalidad. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces... Por ejemplo, si nosotros quisiéramos promediarlo con los valores cercanos, ¿cómo procederíamos? ¿Como la media de este rango de ILOC, por ejemplo? Entonces,
Sí, sí, pero sí, ahí podrían meterle acá como que les haga un promedio de la cosa. La cosa es que ustedes iLook tendrían que saber como los de adelante y los de atrás. Entonces ahí probablemente lo que les sirva más es aplicar una función a los datos de una columna. Esto, ¿por qué no? Ah, ya, aquí están, listo. Bueno, entonces, miremos rápidamente las agrupaciones y ahorita miramos lo de la función, ¿listo? Entonces, Vale, gracias. sí, perfecto, Alejandro, gracias. Entonces, otra cosa que ustedes pueden hacer es hacer agrupaciones. Entonces, ustedes pueden, que esto sería de pronto también incluso una forma interesante de llenar de pronto datos faltantes. O sea, como que ustedes en vez de decir como, voy a poner el promedio de esta columna, ustedes podrían decir, no, pues yo quiero el promedio del departamento. Entonces, yo miro en qué departamento está y le lleno el promedio de este departamento. Entonces, la función que les permite hacer agrupaciones es group by. Entonces, ustedes pueden decir, cojo mi data frame y yo quiero agruparlo por alguna de las variables. Entonces, aquí yo cogí la columna departamento. Entonces, lo quiero agrupar por la columna departamento y quiero mirar el promedio, por ejemplo, de esta otra columna o el TBD y mirar como cuál es el promedio en cada uno de los departamentos de este valor. Entonces, ustedes pueden hacer este group by y entonces aquí les sale, bueno, en Casanare el promedio es este, en Antioquia el promedio es este, etcétera, etcétera. Y aquí, bueno, aquí seguimos con el problema de que hay unos departamentos que están mal escritos, ¿listo? Que eso es lo que vamos a corregir ahorita. Pero esta función group by es súper útil. Yo creo que es de las que uno más usa en Pandas. Entonces ustedes le dicen, coja mi data frame y agrúpelo por estos valores que aparecen en esta columna, ¿listo? Y luego a eso ustedes le pueden aplicar las funciones que quieran. Y miren que, bueno, probablemente ya lo han visto y de pronto, y pues si ya han usado Pandas ya lo saben, pero uno va como construyendo, o sea, aquí hay un montón de información en solamente una línea de código. Entonces ustedes acá están diciendo, coja el data frame, haga group by por esto, coja esta columna y sáquele el promedio a eso que usted acaba de calcular. Entonces acá hay como o sea, hay como 3 o 4 instrucciones en una sola línea. ¿Listo? Entonces esa función group by es clave. O sea, si no la han visto antes, échenle un ojo porque es realmente importante y realmente útil. Ya no le permite hacer un montón de cosas con los data frames. Listo. Bueno, entonces aquí pues simplemente les puse en el cuaderno de Jupyter como ejemplos de otras funciones que uno puede poner después, o sea, no solamente el promedio, sino también puedo mirar como el máximo en el departamento, la suma en el departamento, lo que sea, lo que ustedes necesiten. Listo. Acá se está repitiendo esto, no sé muy bien por qué. Ya, listo. Y luego, ahora sí vamos a mirarlo de aplicar una función a los datos de una columna. ¿Listo? Entonces, uno a veces necesita hacer operaciones sobre todas las columnas. Entonces, uno quiere decir como, no, pues yo tengo el ejemplo que vi en un tutorial hoy, era como, bueno, tengo la altura y el peso de una persona y quiero calcular el índice de masa corporal o lo que sea. Entonces, ustedes pueden querer decir, bueno, quiero, no sé, elevar al cuadrado todos los elementos de esta columna. O en este caso, yo les puse un ejemplo donde le sumaba 1.000.000 a todos los elementos de la columna. Entonces, quiero tener esta columna y sumarle 1.000.000. Entonces, para eso, tienen que usar esto, que es apply lambda x, y ahí lo que ustedes hacen es, cogen esta columna del data frame, entonces vuelve TBD, y le aplican, entonces este lambda x, este x es el elemento de esta columna, de la columna vuelve TBD, y luego ustedes están diciendo qué le aplican. Entonces están cogiendo ese valor de esa columna y le están aplicando o lo están reemplazando por X más 1.000.000. ¿Listo? Entonces, yo aquí hice una columna nueva. Entonces estoy diciendo, coja el data frame, le pongo el nombre de una columna nueva y le digo, esto es igual a la columna vuelta TBD más 1.000.000. Entonces aquí me va a quedar una columna nueva que va a ser eso. Entonces aquí les
les imprimo las dos cosas. Entonces, fíjense que la columna original o el TBD es igual a 8.230 y ahora esto es 1.000.000, 100.000, perdón. ¿Eh? Sí, 1.008.230, perdón. Entonces, acá ustedes ven como que efectivamente esto, pues le sumó 1.000.000. Si ustedes acá no hubieran hecho la nueva columna, no sé si daño todo, sino simplemente escriben acá DF o el TBD y no hacen no ponen un nuevo nombre de columna, sino dicen la columna es igual a la columna con esto que le apliqué, pues ustedes tendrían esta columna o el TBD con 1.000.000 más este valor, ¿listo? Reescribirían los valores de esa columna. ¿Hay alguna pregunta en esto? Para darme una idea, ¿quiénes ya habían usado esta forma, digamos, de aplicarle funciones a las columnas? Laura, ¿levantaste la mano para decir que sí? Alejandro, no. Bueno, al menos entonces una persona aprendió algo en esta charla. No, porque sí, listo, perfecto, sí, listos. Bueno, entonces, esta es como la forma de hacer operaciones, digamos, sobre todos los elementos de una columna. Bueno, entonces, digamos que ahora yo pues no quiero hacer como una operación matemática, sino quiero, o sea, no quiero directamente acá decir como qué pasa con el X, qué pasa con el elemento de la columna, sino quiero tener una función más elaborada para aplicarle a eso. Ustedes le pueden aplicar ahí cualquier función. Entonces, vamos a hacer ahora una función para corregir estos errores de los nombres de los departamentos. ¿Listo? Entonces yo miro rápidamente como cuáles son los nombres de los departamentos y detecto como, listo, aquí están estos errores, aquí están estos errores. Y defino entonces una función para corregir los nombres. Entonces esta función se llama función corregir nombres. Y recibe una variable W que sería este string, el nombre del departamento. ¿Listo? Entonces, aquí pues es una función llena de... Ay, que le embarré, pero bueno. Esto era el if. Es una función llena de condiciones, pero ahorita vamos a ver cuáles son las condiciones. ¿Listo? Entonces, si la función... los strings a sanar están en el string original. Entonces, acuérdense, perdón. Acuérdense que en Python, cuando ustedes reciben un string, ese string se comporta como una lista y ustedes pueden recorrer ese string. Entonces, yo acá le estoy diciendo si esta combinación de strings está contenida en el string que yo le mandé. Entonces, si W tiene Casanare o Casanara o Casanari o el tab Casanare, entonces entonces va a estar contenido, a sanar va a estar contenido en W y entonces le digo, retórneme Casanare, o sea, retórneme el departamento bien escrito. Luego lo mismo, acá le estoy diciendo si es Atlántico, para quitarlo el problema de la tilde, entonces si es Atlántico en W y no está offshore, porque hay Atlántico y Atlántico offshore, y no quiero como que todo lo que tenga Atlántico se reescriba en Atlántico, entonces escribe Atlántico, lo mismo, entonces entonces Bolívar, si tiene Boya, entonces escribe Boyacá, si tiene Córdoba, pero acuérdense que Córdoba había un Córdoba y un Córdoba y lo que sea, entonces había que también mirar como el principio de la palabra, el final de la palabra, y si no hay ninguna de estas, retorne W, o sea, retorne lo que entró. Entonces tengo esta función, es un poco, la hice a la carrera, no puede que haya formas más interesantes de hacerlo, lo que sea, pero es para que vean un ejemplo de cómo uno puede definir una función que recibe un valor, retorna una operación sobre eso que recibió y luego entonces lo meto en la función. ¿Listo? Entonces, aquí es el error, porque también me pareció importante que viéramos errores. Entonces, que viéramos, dejé un error que me salió porque es importante que uno aprenda a corregir los errores. Entonces, le digo, listo, coja DF, departamento, nombre corregido, y aplíquele a departamento, a la columna departamento, que es donde están los nombres, aplíquele lambda y recibe X, que es lo que está metido en departamento, y me va a retornar corregir nombres
O sea, va a llamar a esta función que yo acabo de definir y va a corregir el nombre, ¿listo? Entonces yo le digo esto, que es la instrucción, la corro y sale este error. ¿Alguien se anima a decir qué está pasando con este error? ¿O quieren que yo les diga? Pues es que no sé de dónde está saliendo como el float que dice que no es iterable, Listo, pero entonces, no sé de dónde sale. listo. ¿Alguien más tiene alguna idea o alguna pregunta alrededor del error? Bueno, entonces a uno le sale un error. Entonces, normalmente uno se tiene que ir como a la última línea, porque en la última línea es donde está como el error como tal. Entonces acá nos está diciendo, hay un error del tipo de variable, type error, y dice el argumento de tipo float no es iterable. Entonces uno dice, bueno, ¿yo acá qué le estoy pidiendo? Le estoy pidiendo que recorra esta columna y que a esto, al contenido de esta columna, le aplique mi función. Y mi función es la que está haciendo las iteraciones, porque mi función es la que está mirando en el arreglo, como si está, digamos, en esto, si está contenido esto. Entonces ahí es donde está haciendo esa iteración de la que nos está hablando acá. ¿Listo? Y también si uno mira, entonces uno mira como, bueno, en la línea 3, if a sanar in W, entonces uno se va acá y dice, bueno, es la primera línea de mi función. Entonces, no es, es probablemente un problema de, pues, más general. Si hubiera sido en esta línea, pues uno dice, bueno, es un problema con boya, pero si es en la primera, uno dice, de pronto el problema es más general, porque ni siquiera hizo esta primera. O sea, no pudo ni siquiera chequear esta primera condición. Y acá nos está diciendo entonces que hay un flotante y que no es iterable. Entonces yo sobre qué estoy haciendo la iteración, sobre W. Entonces, si me está diciendo que no es iterable, entonces yo tengo que decir, bueno, tengo que mirar si W es iterable o no. ¿W qué es? W es el contenido de departamento. Entonces, ¿qué hago? Entonces tengo que mirar departamento si es iterable o no es iterable. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que estoy haciendo acá para corregir el error es que le digo, coja lo que está en departamento y conviértalo en un string. Entonces le estoy diciendo, coja la columna departamento y todos los elementos de esa columna vuélvalos un string. Y una vez hago esto y vuelvo a llamar la función corrija nombres, ahora sí, hace lo que le tengo que decir. Yo miro y hay como de par nombres corregidos, o sea, hizo esta nueva columna con el nombre corregido. Y si yo imprimo esas dos columnas, efectivamente puedo chequear que, sí, miren, Casanare, que tenía este slash T enfrente, ahora se volvió Casanare, Antioquia sigue siendo Antioquia, Atlantic Offshore sigue siendo Atlantic Offshore y Caribe Offshore no me lo cambió, pero fíjense que acá el que tenía la tilde ahora ya no tiene la tilde, etcétera. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? Que realmente logré corregir el problema. Ahora, si yo le hago un group by ahora a este departamento nombre corregido, pues entonces estos dos atlánticos los va a entender como una sola cosa y va a hacer las operaciones sobre todos los pozos que hay en el Atlántico y ya va a estar corregido lo de las tildes y demás, ¿listo? Entonces, eso también es importante, como esta parte, como quería hacer énfasis en esto, en saber cómo, cuando uno tiene un error, saber qué hacer con el error y saber cómo buscarlo, ¿listo? ¿Quiénes de ustedes, cuando les sale un error de este estilo, se devaran? Dicen como, no, ya, hasta aquí llegué. ¿O qué estrategias tienen? Sí, Laura, ¿estás levantando la mano para decir que tú o para hacer una pregunta? Sí, que yo. Listo. Perfecto. ¿Alguien más se siente abrumado cuando le salen los errores? Bueno, entonces, en general, a eso iba. Alejandro tiene la solución. Cuando uno tiene un error de estos, entonces, pues primero es bueno como lo que acabé de hacerles ahorita en vivo de decir, bueno, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que un flotante no es iterable, entonces uno busca como estas palabras clave, como iterable y flotante, y entonces uno dice, bueno, iterable, ¿dónde estoy haciendo una iteración?
Entonces, sí, aquí estoy haciendo una iteración, ta, ta, ta. Pero si uno definitivamente dice, uy, no entiendo nada, uno puede coger el error. Este error está muy simple, entonces nos van a salir muchos resultados, pero si es un error que uno definitivamente no entiende nada, no sabe por dónde está el problema, lo que sea, ustedes cogen el error y se van a Google, copian el error y estén seguros de que el error que les salió a ustedes es un error que ya le ha salido a bastantes personas antes que a ustedes. Y hay esta página que se llama Stack Overflow, que es una maravilla porque es una página, es como un foro gigantesco donde la gente pone sus problemas, sus preguntas, pregunta cómo se hace esto, que me salió este error y no sé solucionarlo, lo que sea, y es una comunidad muy grande donde la gente luego te ayuda a solucionar tu error. Normalmente, pues, si es algo como muy común, mejor dicho, casi todos los errores, como les digo, ya le han salido a alguien más, entonces ustedes solamente lo buscan, ya va a salir como en Stack Overflow varias entradas o una entrada de su error al menos. Y si definitivamente pues no hay como ustedes están varados y no saben cómo solucionar el error, igual en Stack Overflow lo pueden poner para ver si alguien nos ayuda con el error. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, se mete uno a Stack Overflow. Y entonces aquí una persona dice, soy nueva en Python y TensorFlow, no sé qué, y me salió este error, y entonces muestra el código de dónde está el error, y la gente le contesta. Entonces, como, trate esto, cambia esto, acá hay un problema con su paréntesis, Entonces, como este error es tan general, pues de pronto le toca a uno buscar como varios ejemplos en Stack Overflow hasta encontrar como ese error general en algo que se parezca al problema específico que uno tiene, porque aquí esto es como un error en TensorFlow, pero igual es una muy buena herramienta, es una muy buena herramienta para solucionar errores, como irse a Stack Overflow y buscar el error. Pero en realidad la mayoría de las veces uno puede como solo, digamos, uno puede fácilmente entender qué es lo que le está diciendo el error. Normalmente le indica a uno la línea donde está el error, entonces uno se va a la parte de la función. Y hay una cosa que a veces lo despista a uno y es que si hay un error de sintaxis, a veces le aparece en la línea, le indican la línea siguiente. Entonces, siempre que les esté indicando una línea, miren esa línea y miren la de antes. Miren si que a la de antes no le falte un paréntesis, que a la de antes no le falte un dos puntos, que no les falten cosas raras a la de antes también, porque eso a veces pasa, que le señala a uno un error y en realidad el error está en la línea justo anterior. ¿Listo? Y otra forma también de buscar errores, pues así de una manera como rápida. Bueno, hay varias formas, pero pues básicamente es como ir línea a línea mirando qué pasa. Entonces hay una cosa que se llama, creo que es PDG, pero es que a mí siempre me confundo con las siglas de eso. No. Bueno, me queda de tarea, yo les digo ahorita si me acuerdo cómo es, pero hay como una forma de incluir como en el código una linecita y ustedes van corriendo el código línea a línea y pueden ir mirando como qué está haciendo el código línea a línea. Entonces, de manera interactiva pueden ir mirando qué está pasando con el código. ¿Listo? Bueno, entonces, una vez corrigen el error, corregimos los departamentos y todo, pues ya quedamos con estos. Bueno. Entonces, uno puede también en Pandas hacer muy fácilmente operaciones sobre columnas. Entonces, ustedes pueden, si los valores son numéricos, pueden sumar las dos columnas, etcétera. Entonces, aquí les dejo un ejemplo, por ejemplo, de la columna suma. Entonces, cojo esta columna y le sumo esta columna y se suman elemento a elemento. Entonces, aquí está como el ejemplo de esa suma. Entonces, aquí ven que efectivamente se están sumando estas dos cosas y en la columna suma queda el resultado de la suma. Y pues finalmente les quería rápidamente hablar de pues otras cosas que son útiles y es como por ejemplo cómo pasar de Pandas a NumPy. Eso a veces lo puede necesitar uno en algún código, como que tiene uno el arreglo de Pandas pero quiere hacer cosas ya más en NumPy o quiere graficar o lo que sea y está más tranquilo con arreglos de NumPy. Entonces pueden usar simplemente esta función que es toNumPy. Entonces cogen el arreglo de Pandas,
Aquí pues yo estoy seleccionando 2 columnas, pues porque son numéricas, pero si ustedes tuvieran un arreglo que fuera todo numérico, pues no habría ningún problema. Entonces cogen el pedazo del data frame que quieren convertir a un arreglo de NumPy y simplemente le ponen tu NumPy. Y les queda, pues digamos, almacenada en esta variable un arreglo de NumPy. Entonces fíjense que aquí pues quedó perfecto el arreglo de NumPy. Y si uno quisiera graficar esto, pues podría fácilmente. Pero también uno puede pues graficar directamente desde Pandas. Aquí les dejé como un enlace más abajo de cómo hacerlo, creo. Bueno, debería estar. Bueno, ahorita miramos dónde está y si no está, se los mando luego. Listo. Y la otra cosa que uno a veces puede necesitar hacer es como esta concatenada de bases de datos. Entonces, como agregarles filas a las bases de datos o agregarles columnas a las bases de datos, a los data frames, perdón. Entonces, si ustedes quieren agregar filas al data frame, bueno, entonces lo primero que tienen que tener es pues el cuidado de que ambos data frames tienen que tener las mismas columnas. Entonces, si ustedes quieren agregar pues filas nuevas, tienen que asegurarse de que esas filas tengan todas las columnas, así no tengan los datos, pero al menos que tengan las columnas con los nombres correspondientes. Y simplemente pues ustedes le usan pd.concat y le dicen como que quieren concatenar, ¿listo? Entonces aquí pues este es un ejemplo tomado de acá, de Pandas PyData. Y acá entonces ustedes, pues acá construyeron 2 data frames. O sea, básicamente cogieron un data frame y cogieron las primeras líneas del data frame y cogieron las últimas líneas del data frame y luego los concatenaron. Entonces ahí pues están asegurándose que las columnas se llaman igual, pero pues en la vida real uno no va a hacer esto pues porque uno ya tendría el data frame y podría hacer es como más pedacitos, pero bueno. Y si ustedes quieren agregar columnas, entonces pueden usar esta función que se llama merge también. Entonces pueden hacer un merge de 2 data frames, ¿listo? Y acá pues hay como unos parámetros adicionales que hay que pues, mirar cuando uno ya tiene los datos y tiene que hacer el merge. Entonces mirar cómo lo quiere hacer exactamente, ¿listo? Y pues la otra cosa, yo creía que estaba lo de las gráficas, pero de pronto lo hice en otro lado. Igual está acá en estos. Lo otro que quería que les quedara de esto es que hay muchísimos tutoriales muy, 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 muy buenos. O sea, Pandas y Python en general tienen un montón de tutoriales. Entonces, pues no se dejen varar, digamos, por errores y problemas que tengan. O sea, uno tiene como ya muchas herramientas como para poder desbararse y seguir aprendiendo a programar y hacer cosas de ciencia de datos por su cuenta. Y entonces, pues acá les dejo unos enlaces de algunos, pero pues hay un montón. Y uno también pues, tiene que ir descubriendo como qué tipo de tutoriales le funcionan más. Hay gente que le funcionan más tutoriales como más técnicos y otra gente que le funcionan más tutoriales más basados en ejemplos, etcétera. Entonces, depende ya de ustedes como qué tipo de tutorial de los que dejé acá o de otros miles que hay por ahí prefieren. Y nada, en estos mini minutos que quedan, antes de que les deje pues, tiempo para hacer algunas preguntas corticas, les quería decir también que, pues nada, que espero que, pues bueno, si están acá, pues claramente tienen algún interés en hacer cosas con ciencia de datos y en hacer cosas numéricas, pero pues les quería como hacer propaganda en general de que pues es una herramienta muy, muy útil para todo, si uno se queda en ciencia es súper útil, si uno decide salirse de la academia y hacer otras cosas por fuera también es súper útil y es una herramienta que, o sea, cada vez hay más datos y cada vez uno está enfrentado a bases de datos más grandes, entonces es importante como que desarrollen estas habilidades computacionales para poder enfrentarse, digamos, a los retos que van a tener cuando ya estén enfrentándose al mercado laboral. Entonces, aprovechen también este tiempo de la universidad, aprovechen los profesores que están por ahí, traten de ir a clases como de cosas más numéricas también si pueden y si tienen tiempo y si les interesa, porque es una herramienta que puede hacer toda la diferencia a la hora de conseguirse el trabajo de sus sueños. Entonces, pues espero que les haya servido, espero que no haya sido muy básico para los que ya habían usado Pandas antes. Y nada, yo creo que ya quedan 5 minutos del tiempo oficial para preguntas si las tienen y gracias. Sí, Alejandro.
dos cositas. Bueno, la primera, muchas gracias por, porque pues, por pues acompañarme acá. La verdad, pues si bien ya había manejado pandas, había pues aprendido bastantes cositas nuevas. La segunda, que Pero, bueno, tú comentabas de una plataforma que en la cual me permite a uno desarrollar como línea en línea la página, la, pues como el código que uno tiene, y entonces uno puede usar ahí Python Tutor, ¿sí? La sí. cuestión con Python Tutor es que pues no se pueden importar librerías, entonces pues como que solamente se podría ver como estructuras generales así de código, pero me parece muy útil. Y la última es que creo que en el link del cuadernillo que estás compartiendo no está esta última parte, la de, la de Ah, otras cositas ok. útiles, o sea, me quedó hasta agregar filas. Es posible que no lo haya Sí. salvado. Ja, listo. Ya Entonces, lo acabo de salvar y se lo mando a Juan y Juan se los comparte a ustedes. sí señora, por favor. Sí, perfecto. Y alguien preguntó por ahí que pregunta random, ¿te gusta la astrofísica? Sí, yo hice un doctorado en astrofísica, en simulaciones de atmósferas de objetos subestelares, se llaman los objetos que estudiaba yo, que es como algo intermedio entre una estrella y un planeta gaseoso gigante. Entonces sí me gusta la astrofísica y ahorita trabajo haciendo cosas de galaxias. Es como mi línea de investigación gira alrededor de eso. Entonces, si les gusta la astrofísica, también pues pueden hacer preguntas. Ya tienen mi correo, yo estoy en la universidad, la mayoría de ustedes creo que también están en la nacional, entonces pues no les dé pena contactar a sus profesores, que pues uno siempre se alegra de conversar con estudiantes y de como, no sé, ayudarlos a que exploten todas sus capacidades. Perfecto. Y bueno, la otra cosa es que hay clases, sí, lo que les decía ahorita, hay clases como de herramientas computacionales y cosas numéricas. La que yo doy está pensada para físicos, pero pues podrían eventualmente, de hecho, estoy aquí porque uno de mis estudiantes es de geociencias, entonces si a ustedes les interesa mucho y han hecho ya cosas de programación, pueden también de pronto buscar forma de ir a esas clases. Hay clases también de ciencia de datos y de aprendizaje de máquina en estadística. Entonces, si les gustan estos temas, aprovechen el tiempo de la universidad para ver esas clases. Y además, la universidad tiene convenios con Coursera y demás, entonces, pues creo que, no sé si demás, pero sé que con Coursera, pero hay un montón también en edX y otras plataformas de ese estilo de cursos gratis donde uno puede pues, aprender cosas de ciencia de datos por su cuenta. Entonces, si les interesa, realmente los invito a que aprendan esa herramienta, esas herramientas, porque pues son cada vez más necesarias. Y Laura, sí, pues bienvenida. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Bueno, pues te agradezco bastante el taller que nos compartiste hoy. La verdad estuvo muy provechoso y muy bonito. Entonces, pues nada, te agradezco mucho. No, qué bueno que hayan estado y bueno, y que les vaya muy bien en la hackathon la otra semana. Listo. Muchísimas gracias. Entonces, pues Gracias. vamos a dar final a la grabación y a la